Hola, buenos días. La semana pasada vimos la segunda parte de cómo hacer nuestro devocional y estamos estudiando la epístola de Primera de Pedro y pasamos por el versículo 3. Decíamos que es muy importante orar para pedir que el Espíritu Santo nos instruya, pero también entender las palabras, también leer pausadamente la Biblia y poder pensar en las implicaciones que puede tener en nuestra vida lo que estamos leyendo. Espero que lo hayas hecho tú también y que lo hayas puesto en práctica, no necesariamente con Primera de Pedro, pero también con cualquier otro pasaje de las Escrituras para que lo puedan comprender tus hijos, tu esposa, para que lo podamos entender también cada uno de nosotros de manera personal. Hoy me gustaría que siguiésemos adelante y que viéramos el versículo 4 de Primera de Pedro para que sigamos ejercitándonos en este proceso de leer la palabra de Dios, de comprenderla mejor y de ir leyendo pausadamente para comprender las verdades que Dios tiene para nosotros en su palabra. De manera que acompáñame a hacer una oración y vamos a pedir al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para entender, valga la redundancia, lo que Él tiene para nosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos esta mañana leerla, estudiarla juntos, pero más importante aún, Señor, gracias porque eres tú quien nos habla. Cada vez que leemos la Biblia, tu Espíritu Santo habla a nuestra vida, a nuestro corazón. Instrúyenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Leíamos en el versículo 3, en adoración al Señor, que el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es bendito, ya que según su gran misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Y hablábamos de lo que eso implica y la garantía que tenemos de la resurrección de Jesucristo. Pero sigue hablándonos más adelante el versículo 4. Si cuando estás leyendo tu devocional no recuerdas qué fue lo que leíste anteriormente o dónde te quedaste, vale la pena volverlo a leer para que tengas el contexto. Acuérdate que es muy importante siempre que leemos la Biblia. No debemos nada más tomarla y a ver dónde aquí, pum, y empezar a leer al azar. No, tenemos que entender el contexto, de qué se trata. Estas epístolas, por ejemplo, el autor escribe una carta y esta carta, aunque es una carta inspirada por Dios, es una carta que él está escribiendo a una iglesia o a varias iglesias en particular. Tiene una idea en mente. Dios ha puesto una carga en su corazón, Dios ha puesto un propósito que quiere comunicar y nuestra tarea como estudiantes de la Biblia, como hijos de Dios, es poder identificar cuál era el propósito del autor humano y del autor divino para esa iglesia. ¿Por qué les escribe esta carta? Y por ello es tan importante que entendamos el contexto. Una vez que hemos leído la introducción a la epístola, etcétera, etcétera, o al evangelio o al libro que estés estudiando, conforme vas avanzando día a día, no olvides regresarte un poquito, leer el contexto y tenerlo claro. Después de lo que dice el versículo 3, el verso 4 comienza, dice que tenemos una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Imagínate esto. Y una vez que lees esto, puedes hacer este tipo de preguntas como la que yo te estoy haciendo. Imagínate esto, recibir una herencia. ¡Wow! Cuando, yo no sé a quiénes de ustedes les ha tocado recibir una herencia o no, pero si de pronto alguien te dijera, oye, tienes un tataratío o un pariente lejano o incluso cercano en algún lugar y era dueño de un castillo y tenía doblones o tenía cofres con monedas de oro o qué sé yo, tenía acciones en la compañía más rica del planeta, imagínate lo que quieras, y de pronto te dicen, y a ti te dejó su herencia. ¡Wow! Dices, qué increíble, y yo ni lo conocía, ¿verdad? En este caso nos está hablando de que el Señor nos ha hecho renacer a una esperanza viva, pero además nos está diciendo que nos hizo renacer para una herencia, pero no cualquier tipo de herencia. Fíjate lo que dice, una herencia incorruptible. Es decir, una herencia
que no puede tener corrupción, que no tiene mancha. Dice incontaminada, que no se contamina. Dice inmarcesible, una de esas palabritas raras que a veces nos encontramos. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Que no se marchita. Una herencia incontaminada, incorruptible, inmarcesible, pero dice que está reservada en los cielos para vosotros. Y esto es algo impresionante si te pones a pensarlo, porque algunos de nosotros podemos tener a lo mejor un cochinito por ahí, de esos cochinitos en los que va uno poniendo sus monedas y guardándolos. De hecho, me acuerdo el caso de un buen amigo mío que sus hijos tenían cada uno su cochinito, iban guardando sus moneditas en los cochinitos. Un día salieron de viaje, alguien rompió la puerta de entrada a su casa, entró, se robó algunas cosas de su casa, pero este ladrón se llevó incluso los cochinitos de cada uno de sus hijos con sus pequeños ahorros. Esto fue algo que les rompió el corazón, aparte de la frustración de que alguien les haya entrado a robar. Pero lo que nos está diciendo Pedro aquí es que Dios nos ha dado una herencia no nada más tan maravillosa, no nada más que no se corrompe, que no se contamina, que no se marchita, sino que nos ha dado una herencia que está guardada en los cielos para ti, que está reservada en los cielos para ti. ¡Wow! Imagínate qué lugar, la bóveda más segura del universo, y tu herencia y mi herencia, el Señor la tiene guardada ahí. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Qué seguridad te da el saber que las promesas de Dios son fieles, el saber que el Señor tiene tu herencia guardada, preparada para ti, y que en el momento preciso nuestro Salvador nos entregará precisamente todo lo que Él ha comprado con su sacrificio, con su sangre, con su vida de obediencia? ¿Cómo no decirle, Señor, bendito eres? Gracias, Padre, gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Y con esto en mente podemos también explicar a nuestros hijos, a nuestra esposa, el decir, fíjate qué confianza tan grande, que podemos ir por esta vida, seguir creciendo, seguir viviendo con la tranquilidad de que Dios es quien guarda nuestra herencia, de que Dios es quien tiene sus promesas seguras para nosotros, independientemente de lo que este mundo nos ofrezca. ¡Wow! Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos ofreces una herencia incontaminada, incorruptible, que no se marchita. Una herencia que está reservada para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una muy linda semana.